presupuesto escolar anual, conocido también con el nombre de PEA. Para empezar a entender sobre este tema, es de suma importancia darle respuesta a dos interrogantes. Una de ellas es, ¿qué es el PEA? El PEA es un documento de planificación operativa institucional, es decir, de mi centro educativo o de su centro educativo, y no de una serie de centros educativos denominados hoy en día como sistemas integrados. Cabe destacar que el PEA se caracteriza por ser, en primer lugar, sencillo, es decir, que no es un documento extenso. Además de ser sencillo, es un documento participativo, es decir, que no será función exclusiva del director su elaboración, sino que para su elaboración deberá tomar en cuenta el sector de padres de familia, a los estudiantes y a la planta docente. Este documento, además de ser sencillo y participativo, es un documento pertinente, quiere decir que es adecuado para ciertos fines. Y por último, también conocemos que el PEA es significativo. ¿Por qué es significativo? Porque es un documento muy relevante elaborado con propiedad. Sin duda alguna, el PEA es útil porque permite a la comunidad educativa llevar a la práctica los objetivos específicos que se han propuesto realizar. ¿De dónde se origina el PEA? El PEA se origina, en primer lugar, de la propuesta pedagógica y específicamente de los acuerdos pedagógicos de la misma. Además de originarse de la propuesta pedagógica, también hemos considerado que se origina de un plan de mejora. ¿Por qué consideramos que se origina de un plan de mejora? Porque hay actividades que las instituciones las establecen en los planes de mejoras. ¿A qué tipo de actividades nos referimos? A actividades como reparaciones de mobiliario, reparaciones de infraestructura, que ese tipo de reparaciones no irán en una propuesta pedagógica, sino que en un plan de mejora. Y entonces, para que aparezcan en el presupuesto, porque de hecho sí aparecen en los presupuestos de las instituciones diferentes tipos de reparaciones, entonces ese tipo de reparaciones tienen su origen en el plan de mejora. Entonces, por eso determinamos que el PEA tiene su origen tanto en la propuesta pedagógica como en el plan de mejora. Para lograr los objetivos específicos del PEA se toman en cuenta los siguientes aspectos. Número 1, los acuerdos pedagógicos. Número 2, las actividades del calendario escolar anual. Número 3, las actividades anuales. Estas actividades nos referimos a las actividades institucionales, como celebración del Día de la Madre, del Día del Alumno. Y cuarto elemento es el inicio y el fin del año escolar. ¿Por qué es importante este último elemento? Porque en el presupuesto escolar las actividades siempre van a llevar fecha de inicio y fecha de finalización. Para la ejecución del presupuesto deben atenderse, por ejemplo, las normativas y las regulaciones que el Ministerio de Educación dicte. ¿Para qué? Para la transferencia, para la ejecución y la liquidación de los fondos de otros recursos. Sin olvidarnos, y esto es importante hacer mención, es que el PEA es un documento de respaldo para las liquidaciones que como directores elaboramos año con año en las instituciones educativas. Bien, después de hablar sobre la teoría, sobre el presupuesto, pasamos ahora a ver el esquema del PEA. Y aquí hay tres elementos a destacar. En primer lugar, en la parte superior observamos que contiene las generalidades. ¿Qué generalidades? Generalidades de la institución al que pertenece el presupuesto. Y en este se destacan datos propios de la institución, como el nombre de la institución, el código de infraestructura, el organismo de administración escolar, el número de teléfono, el departamento y el municipio. Después de las generalidades sigue el apartado de los objetivos. Aquí se deben de especificar los objetivos que se van a derivar de los acuerdos que tenga la propuesta pedagógica. Después de los objetivos hay una tabla de datos donde se van a vaciar información como las actividades que darán cumplimiento a los objetivos,
los responsables de esas actividades, las fechas de inicio y finalización de las actividades, los recursos necesarios, los costos para llevar a cabo esas actividades, y debemos especificar las fuentes de financiamiento, que podrán ser presupuesto, gratuidad de media, otros ingresos y hasta donaciones. Bien, después de haber visto la base teórica y el esquema, entonces es momento de llevar a cabo esa base teórica a la práctica. Y es así como vamos a elaborar en este momento un presupuesto escolar anual, que es el objetivo principal de este video. Como decíamos que la base del presupuesto escolar anual es la propuesta pedagógica, entonces en este momento mostramos una matriz con los elementos básicos de la propuesta pedagógica, que ya sabemos que la propuesta pedagógica tendrá sus problemas pedagógicos, retos pedagógicos, los objetivos pedagógicos, acuerdos, metas, los principios, indicadores tanto de proceso como de resultados. Pero ¿qué elementos de esta propuesta me van a servir a mí para elaborar el presupuesto escolar anual? Bien, los elementos o el elemento que me va a servir para elaborar mi PEA son los acuerdos pedagógicos. Y veamos cómo están establecidos los acuerdos pedagógicos en esta propuesta. Ahí tenemos el primer acuerdo que dice que todos los docentes identifiquen y apliquen al menos una metodología activa e inclusiva en su práctica. Este acuerdo se deriva de un problema pedagógico que consiste en el uso de metodologías tradicionales. ¿Qué otro acuerdo vamos a considerar para elaborar el PEA? Fortalecer la práctica docente a través de círculos de innovación sobre planeamiento didáctico, sobre el desarrollo de competencias en los estudiantes. ¿De dónde se derivó este acuerdo? De la dificultad en el planeamiento didáctico con enfoque, competencia y secuencia didáctica que tienen los docentes hoy en día. Y un tercer acuerdo es análisis y reflexión del manual de evaluaciones al servicio del aprendizaje para elaborar instrumentos de evaluación justos e inclusivas, derivándose del problema pedagógico de eficiencia en la evaluación inclusiva. Entonces serán estos tres acuerdos que nos van a servir de base para empezar a elaborar el PEA. Entonces veamos ahora cómo vamos a elaborar el presupuesto escolar anual. Lo primero es escribir las generalidades de la institución a la que pertenece el plan. Segundo, elaborar los objetivos del mismo. ¿De dónde van a salir estos objetivos? De los acuerdos que tenemos en la propuesta pedagógica. Veamos el primer acuerdo para recordarnos a la hora de elaborar el objetivo: que todos los docentes identifiquen y apliquen al menos una metodología activa e inclusiva. Entonces está hablando de metodologías activas e inclusivas. ¿Cómo nos va a quedar el primer objetivo del PEA? Nos quedará mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del centro escolar mediante la aplicación de metodologías activas. Ahí empezamos a ver la relación que tiene con el acuerdo pedagógico, centrada en el desarrollo de enfoques, secuencia y competencias para lograr aprendizajes significativos. Además de eso, observamos que el objetivo cumple con los tres momentos que debe de tener todo objetivo. ¿Qué otro objetivo vamos a establecer? El siguiente objetivo tendrá que tener relación con el segundo acuerdo pedagógico, que en este caso es fortalecer la práctica docente a través de círculos de innovación sobre planeamiento didáctico para el desarrollo de competencias en los estudiantes. ¿Cómo va a quedar ese segundo objetivo? Fortalecer la práctica docente a través de círculos de innovación y talleres para planeamiento didáctico para el desarrollo de competencias en los estudiantes. Después que terminamos esas dos partes, ahora vamos a vaciar información en la siguiente tabla de datos, donde debemos de especificar actividades, responsables, fecha de inicio y fin o finalización, recursos, costos estimados, fuente de financiamiento. Para empezar a determinar las actividades, considerar que la primera actividad que vamos a especificar en este cuadro tendrá que ver con el primer objetivo. Quiere decir que esa actividad va a ser 1.1.
El primer uno es del primer objetivo y el segundo uno es porque es la primera actividad. ¿Cómo nos quedaría? Aplicar metodologías activas sugeridas en la formación o en los talleres con los estudiantes. ¿Quién va a ser el responsable de eso? La planta docente y el director. Establecemos fecha de inicio y fecha de finalización, los recursos que serán necesarios para llevar a cabo esa actividad, que en este caso hemos especificado programas de estudio, copia, proyector, computadoras, plumones, pizarra, matriz de planificación y carteles, con un costo estimado de $300 y la fuente de financiamiento presupuesto. Siguiendo con la misma lógica de las actividades, la siguiente actividad tendrá que ser 1.2, que siempre va relacionado con el primer objetivo, y así podemos seguir estableciendo 1, 2, 3 o más actividades hasta que las que nosotros creamos convenientes que dan cumplimiento al objetivo. En este caso planteamos 4 actividades para dar cumplimiento al primer objetivo. Segunda actividad, incluir en la planificación actividades que consoliden las competencias. Actividad 1.3, planificar actividades de evaluación atendiendo la diversidad y la innovación en los métodos y técnicas. Y el 1.4, implementación de talleres atendiendo la formación de alumnado para la vida en la asignatura del curso de habilitación laboral CHL. Y en cada una de ellas establecemos responsables, la fecha, los recursos, los costos estimados y fuentes de financiamiento. Cuando ya creemos que con las actividades hemos agotado el cumplimiento del primer objetivo, entonces empezamos a elaborar actividades que tengan relación o que den cumplimiento con el segundo objetivo. Quiere decir que nuestra siguiente actividad sería la 2.1, que sería taller sobre planificación didáctica. Responsable, el director, va a tener su fecha de inicio y finalización, los recursos, un costo estimado y la fuente de financiamiento. Y así le seguimos asignando, estableciendo actividades al cumplimiento del segundo objetivo. Y entonces, de esta manera, hemos concluido la elaboración del plan escolar anual, donde hemos especificado sus generalidades, sus objetivos relacionados a los acuerdos pedagógicos y las actividades que darán cumplimiento a cada uno de los objetivos. Una vez explicado el presupuesto escolar anual, veamos ahora el plan operativo anual, conocido también como POA. ¿Qué es el POA? El POA, al igual que el PEA, es un documento de herramienta de planificación operativa, solo que a diferencia del PEA, el POA es para un sistema integrado. Cabe destacar que el plan operativo anual debe ser viable según la capacidad de ejecución que tenga el sistema integrado, para ejecutarlo de acuerdo al requerimiento y las posibilidades de recursos financieros y materiales que existan para lograr el cumplimiento de las metas. Cuando hablamos de la vinculación del PEA, decimos que el PEA tendrá una vinculación con la propuesta pedagógica del sistema integrado. Y para hacer una diferencia entre el PEA y POA, podemos decir que la diferencia entre ellos es que el PEA se elabora como un plan estratégico e institucional, mientras que el POA se elabora como un plan estratégico de sistema integrado. ¿Cómo trabaja en la elaboración del POA, el sistema integrado? Número 1. Se reúne el sistema integrado y se analiza la propuesta pedagógica del sistema. De ser posible, se priorizan los problemas pedagógicos para luego tomar los acuerdos pedagógicos como sistema integrado. Veamos un ejemplo. Uso de metodologías tradicionales en el aula. Este sería un problema pedagógico tomado de la propuesta pedagógica del sistema. Número 2. Consiste en definir los acuerdos pedagógicos como sistema integrado. Veamos un ejemplo de un acuerdo pedagógico que debería tener relación con el problema pedagógico de uso de metodologías tradicionales en el aula.
Entonces el acuerdo sería que todos los docentes identifiquen y apliquen al menos una metodología activa e inclusiva en su práctica. Y número 3, elaborar el POA en función de los acuerdos pedagógicos determinados como sistema integrado. Veamos ya de manera práctica cómo elaborar el plan operativo anual. Deberá tener un objetivo general, una línea estratégica, indicadores, tanto de proceso como de resultados y metas. El objetivo general tendrá que tener relación con el acuerdo pedagógico. ¿Cómo nos quedaría ese objetivo general? Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de los centros escolares del sistema integrado mediante la aplicación de metodologías activas centradas en el desarrollo de enfoques, secuencias y competencias para lograr aprendizajes significativos. Luego definimos la línea estratégica, que en este caso queda como participación colegiada de los docentes de los centros educativos. Y en cuanto a los indicadores, definimos primero el indicador de proceso, que sería revisión periódica de la planificación didáctica en las visitas al aula de cada centro educativo. Y definimos el indicador de resultado, que sería en este caso que el 90% de los docentes apliquen metodologías activas incorporadas en el segundo semestre. Y como meta definimos que el 100% de los docentes de todos los centros escolares del sistema integrado apliquen metodologías activas e inclusivas. Ahora vamos a definir objetivos específicos. Y el primer objetivo sería desarrollar prácticas pedagógicas inclusivas atendiendo a la diversidad de los estudiantes para lograr aprendizajes significativos. Y como meta, que el 100% de los docentes de todos los centros escolares del sistema integrado apliquen metodologías activas centradas en enfoques, competencias y secuencias didácticas. Y la actividad la definimos como el incluir en la planificación actividades que consoliden las competencias. También hay que definir en el plan operativo los medios de verificación. Medios de verificación es la manera de cómo vamos a ir verificando que vamos cumpliendo los objetivos, las metas y las actividades. En este caso definimos que lo vamos a hacer de dos maneras. La primera sería de visitas al aula y la segunda a través de la revisión de las planificaciones de los docentes. También hay que definir fechas de inicio y finalización. Asimismo, como fuente de financiamiento, que en este caso es presupuesto, y responsable, que consideramos que es el director. De esta manera elaboramos el plan operativo anual. Podemos tener más objetivos si queremos tomar en cuenta más acuerdos pedagógicos de la propuesta pedagógica del sistema integrado, y poder ir definiendo más objetivos específicos, más metas, más actividades, más medios de verificación, fechas, fuentes de financiamiento y responsables. Entonces es así a grosso modo cómo se elabora un plan operativo anual, llamado también POA. Entonces de esta manera damos por finalizado el video, que comprende la base teórica de tanto de PEA como POA, como la elaboración de un ejemplo de ambos. Así que muchas gracias y no olviden suscribirse a mi canal.